Shalom, este es el estudio del capítulo 4 del profeta Jeremías y comienza el profeta diciéndonos: si te has de convertir, oh Israel, dice el Eterno, conviértete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, no andarías de acá para allá, y jurarás diciendo: vive el Eterno, con verdad, con juicio y con justicia, y se han de bendecir en él las naciones, y en él se glorificará. Porque así dice el Eterno a todo varón de Judá y de Jerusalén: hagan barbecho para ustedes y no siembren sobre espinas. Circuncídense al Eterno y quiten los prepucios de su corazón, varones de Yehudá. Varones de Yehudá, y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de sus obras. Eso hasta el verso 4. Y me llama la atención cómo inicia el versículo. Voy a ver cómo dice el Tanaj. Este es el Tanaj de ArtScroll. Y desgraciadamente para los hispanos no nos lo han hecho en inglés, perdón, en español. Solamente tenemos el Humash en diferentes casas editoriales, pero en el idioma español es difícil encontrar un Tanaj que sea español y hebreo. Bueno, existe el Tanaj, creo que es de la casa editorial que le llaman el Katz, pero no estoy seguro si trae hebreo o si nada más está en español. Y Jeremías capítulo 4. Me parece que habla de Teshuva, pero quiero asegurarme que inicia mencionando eso. Capítulo 4. Si te arrepientes, oh Israel, y sí, dice Im Tashub Israel. Entonces está hablando de Teshuvah, el Teshub. Im Tashub Israel, de Im Adonai Eli Tashub. Te arrepientes, oh Israel. Pero cambia el contexto cuando lo interpreta uno correctamente, cuando está hablando de Teshuvah en contraste a lo que está hablando en el español, si te has de convertir, que la palabra conversión connota en este caso, convertirse de las naciones al pueblo de Israel. Eso significa ser conversión. En la mente cristiana teológica, forzaban al pueblo judío a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte o amenaza. Entonces, es muy diferente como es traducido en el lenguaje original. Viene que haga teshuvah. Entonces está diciendo, si te has de convertir o si te has de arrepentir, más bien dicho, si has de hacer teshuvah, oh Israel, dice el Eterno, haz teshuvah hacia mí y regresa a mí, vuélvete a mí. Su enfoque es que nos unamos a él. Muchas veces la gente cree que uno puede hacer teshuvah para sentirse uno mejor con uno mismo, pero vemos aquí que el propósito de hacer teshuvah es para apegarnos a él, para regresarnos a él, para estar bien con el amado. Y esto es muy importante. Tenemos que entender el mensaje del profeta. Si te has de hacer conversión, en este caso, perdón, usar el uso conversión, si te has de arrepentir o si te has de volver, vuélvete a mí. Y continúa el capítulo 4, verso 1, diciendo: si quitares delante de mí tus abominaciones, no andarías de aquí para allá, y tampoco jurarías diciendo: vive el Eterno, con verdad, con justicia y con juicio.
y se bendecirán en él las gentes y en él se glorificará. Y los sabios nos dicen que en ese tiempo el pueblo judío, la comunidad de Israel, juraba en falso usando el nombre del Eterno, y sobre todo la gente tendemos a hacer juramentos cuando estamos cruzando por un problema económico. Desgraciadamente es la parte más que obliga a las personas a decir: te prometo por el nombre del Eterno que te voy a pagar, o te prometo que si me ayudas. Entonces, no hay a la gente buscar un garante más creíble que la deidad. En este caso, el creador del universo, bendito sea su nombre. La gente queremos que los demás nos ayuden, y tal vez es tanta la desesperación por buscar esa ayuda que a veces buscamos que el Eterno sea la garantía de nuestra petición. Y los sabios nos dicen que en el tiempo del rey Yoshiyahu, y cuando el profeta Jeremías ya está emitiendo sus profecías, era un problema en medio de la comunidad, que la gente usaba el nombre del Eterno falsamente para sus juramentos y poder recibir el beneficio. Y aquí nos está diciendo en el versículo 2, y jurarás diciendo en el nombre del Eterno, vive el Eterno, y si pudieras, si te arrepientes y te vuelves a mí, si te acercas a mí, y podrás jurar en mi nombre, y jurarás con verdad, con juicio y con justicia. Y vemos cómo se transforma el primero y el segundo versículo, entendiéndolo en su contexto correcto de Teshuvah y de usar el nombre del Eterno de la manera correcta. Y dice, y se han de bendecir en el Eterno o en el Creador las naciones, y en él se gloriarán. En otras palabras, que cuando las gentes de las naciones, los Goyim, vean al pueblo de Israel que usa el nombre del Eterno de una manera correcta, entonces ellos se gloriarán en el Eterno. Van a reconocer que no hay otro nombre más que el creador del universo, bendito sea su nombre, y su Mesías. Hace unas horas alguien había puesto un post en las redes en el aspecto de bendecir al pueblo con las manos extendidas como los Kohanim. Y ahora que estuvimos en la conferencia en Mississippi, nuestro maestro Joseph Good estaba explicándonos acerca del grado de santidad que tiene el templo, el servicio del templo, el lugar santísimo, en este caso por encima de las otras áreas, la santa ciudad de Jerusalén por encima de otras ciudades, la nación de Israel por encima de otras naciones. Pero en el caso del servicio del santuario, los Kohanim pronunciaban el nombre diariamente, podían decir el nombre del Eterno cuando bendecían al pueblo en el servicio diario, estando el templo en funciones. Y nos explicaba él que estando fuera de Jerusalén, aún los Kohanim o descendientes de los Kohanim en aquel tiempo, o sea, la comunidad, gracias, de los Kohanim, no podían, ellos podían bendecir al pueblo fuera de Jerusalén, pero no podían pronunciar el nombre, y tampoco podían cantar la bendición de los Kohanim, lo que le llamamos el Birkat Kohanim. Y fuera de la nación de Israel, voy a volver a recalcar, en Jerusalén se pronuncia el nombre por los Kohanim, cantándolo todos los días en el servicio del templo. Fuera de Jerusalén no se cantaba, pero sí lo pronunciaban, no se cantaba y no lo pronunciaban, pero los Kohanim bendecían al pueblo con un sustituto. En lugar del tetragramatón mencionaban Adonai, por ejemplo. Y fuera de Israel, o sea, en América o en México o cualquier otro país, se decía el nombre del Eterno sin cantarlo por los Kohanim solamente en las festividades. Entonces, fuera del país, en las festividades. Fuera de Jerusalén, en todo el país de Israel, solamente
cada Shabbat. Y dentro de Jerusalén, en el santuario, se pronunciaba diario cantándolo. Y esto es por causa de la santidad del nombre y la santidad del servicio en el santuario. Y estas personas que pusieron este post tenían sus manos extendidas, no sé si sean descendientes de Kohanim o no, y estaban enfatizando lo hermoso que es esta bendición. Y algunas personas preguntaban, no sabía yo eso, qué hermoso aprender de la manera en que extiende las manos, poniendo los dedos de cierta manera, formando la letra Shin de El Shaddai. Y entonces vi yo el post y la gente estaba preguntando que dónde venía esa narrativa, y me fijé en la Gemara y viene el tratado Ta'anit, en el último capítulo de Ta'anit, que es el 26, en el folio B. Y también el Mishnah Torah, que está aquí arriba, lo menciona en las leyes Hilkot Tefilá, en las leyes concernientes a la oración. Y tanto la Gemara como el Mishneh Torah hablan básicamente, el Mishneh Torah vino después de la Gemara, y la Gemara hace alusión a la Mishnah. En todos estos documentos nos enseñan que en la Torah dice que los hijos de Aarón bendecirán al pueblo. Entonces tomé notas de ello y se los envié. Les dije, hermanos, si alguien está interesado, vienen tales documentos, y básicamente lo que dicen es lo siguiente. Y de hecho, de Sefaria, que es un lugar donde vienen enorme cantidad de documentos en hebreo y en inglés, ya están poniendo algunos en español, gracias al Eterno. Pero en Sefaria tomé algunas de las notas y la traduje en el traductor de Google y lo envié, y le digo, esto es lo que dicen los sabios de Israel, que un Israel, uno que no es de los Kohanim, no puede levantar las manos y tampoco puede cantar ni decir la verajá, porque es solamente para los hijos de Aarón. Y ahí viene toda la explicación de quién lo debe hacer y quién no debe hacerlo, y por qué sí y por qué no. Entonces, la contestación que me dio el que puso el post dice, bueno, se respeta lo que opina el pueblo judío, tienen muchas costumbres, dice, pero en realidad a mí me gusta hacerlo y voy a seguir haciéndolo, y voy a bendecir a mis hijos de esa manera y a mi congregación y a mi comunidad. Y le dije, está bien, cada quien es responsable de hacer, pero es ir en contra de la halajá. Y puse una nota que es de notar que es la descripción del Birkat Kohanim no es explícito en la Torá, pero sí es bien explícito en el Mishneh Torah y en el tratado Ta'anit, que se le llama la ley oral. Entonces, estar haciendo algo que dice la ley oral, o sea, que la Torá no lo define, pero la ley oral sí lo define, y decir, voy a hacer algo que la Torá no explica y que los sabios explican, pero no voy a hacer caso de los sabios. Me suena como algo ilógico, o algo que no tiene, no tiene razón. El decir, voy a hacer algo que los sabios dicen, pero no voy a obedecer lo que ellos aconsejan. Entonces dije, bueno, cada quien es responsable, pero la halajá prescribe esto. Entonces podemos ver aquí que el profeta Jeremías tenía ese problema en su generación. Dentro de la comunidad, en tiempo del rey Yoshiyahu, y dentro del límite de profecía, de los 40 años de profecía del profeta Jeremías, había este problema. De hecho, vamos a ver al final de este capítulo que el rey Yoshiyahu fue muerto porque había gente dentro de la comunidad que caminaba dando una cara, pero dentro de las puertas de su casa vivían de otra manera. O sea, cuando el rey Yoshiyahu envía policías por las calles diciendo, si todos guardamos la Torá y caminamos conforme a la halajá de la ley oral y todo lo que el Eterno demanda de nuestra conducta, vamos a ser victoriosos. No habrá quien nos venza. Vamos a hacer todo correctamente. Incluso se esperaba que él era un candidato a ser el Mesías y traer la restauración plena. Y cuando todo esto se viene abajo y él es muerto en la guerra con el faraón,
Nejo, entonces la gente queda en shock, queda asombrada. ¿Cómo es posible? Y, y la respuesta es que había gente hipócrita dentro de la comunidad que daba una cara de piedad, pero en realidad practicaban la idolatría y hacían cosas contrarias a la halajá. Y ese es el problema que el Eterno está hablando por medio del profeta Jeremías y en el verso 2, diciendo, si van a jurar por la vida del Eterno y pueden entonces vivir en base a verdad, a juicio, emet, mishpat, de tzedakah, conforme a verdad, conforme a juicio, conforme a justicia. Y entonces la gente de las naciones cuando los vean, van a decir, en realidad este pueblo respeta y ama al Eterno. Eso es lo que está diciendo estos dos versículos. Verso 3, porque así dice el Creador, bendito sea Él, a todo varón de Judá y de Jerusalén. Hagan barbecho para ustedes y no siembren sobre espinas. Y los sabios nos dicen en este aspecto que qué significa hacer barbecho y no planten espinas. Los sabios nos dicen que podemos aprender de los agricultores en el campo, que cuando es temporada de mover la tierra es porque la tenemos que preparar para poder poner la semilla. Y no podemos poner la semilla sin haber preparado la tierra, sin haber metido, yo recuerdo cuando era chico, mi abuela me llevaba a las reuniones ejidales y ahí se hacían las discusiones entre todos los dueños de terrenos y después entre ellos platicaban. ¿Me puedes prestar tu tractor o rentar tu tractor para meter el subsuelo y poder remover la tierra para poder prepararla y poder sembrar? Entonces, cuando es temporada de meter el subsuelo o de meter el arado y preparar la tierra, es para que salga todo lo que no queremos que al momento de sembrar vaya a venir a estar molestando a nuestra siembra, a nuestra semilla. Entonces, aquí está haciendo uso del lenguaje agrícola, el profeta, para enseñarles una verdad a los moradores de Jerusalén y a toda la comunidad de Judá, diciendo, hagan barbecho y no siembren sobre espinas. ¿Qué significaba sembrar sobre espinas? Que si plantas en su debido tiempo, pero no preparaste antes del tiempo de siembra, cuando vengan las lluvias y comience a brotar tu cosecha, vas a tener tal vez que la hierba va, va a sofocar tu semilla o tu siembra. ¿Y qué es lo que al último vas a cosechar? No lo que sembraste, sino lo que no preparaste con tiempo. Es lo que está tratando de transmitir el profeta. En otras palabras, si te tardas y no haces el proceso correcto, vas a terminar cosechando espinas. En otras palabras, haz lo correcto a su tiempo. No busques hacerte teshuvá hasta el último momento. Prepárate con tiempo. Si ves que hay un hábito en tu conducta que te va a traer problemas posteriormente en tu relación con el santo, bendito sea su nombre, o en tu relación con su Mesías, con su enviado, o en tu relación con un miembro de tu familia o con un miembro de la congregación, o en tu relación con cualquier miembro de la comunidad o con el santo, bendito sea su nombre, si ves que hay algo que está causándote problemas, prepara tu tierra con tiempo, quita todo estorbo para que en el momento de hacer teshuvá, recuerdan ustedes cuándo es el momento de teshuvá, ¿verdad? Es precisamente todo el mes de Elul. Tenemos Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab. El sexto mes del calendario religioso es el mes de Elul. Y los 30 días de Elul, más los primeros 9 días del mes de Tishri, son 40 días, o sea, el día 40 es el 10, pero es Yom Kippur. Se nos da 40 días para poder hacer Teshuvah, para poder hacer un regreso hacia nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y si lo hacemos en el mérito del Mesías, qué glorioso es poder hacerlo así. Pero cada año tenemos que hacer Teshuvah.
cada año tenemos que hacer Teshuvá. Esto significa que por creer en el Mesías no es la garantía, debería de serlo, pero en base a nuestras acciones diarias vemos que el acto de redención que hizo el Mesías ya hace más de 2000 años aparentemente no ha sido suficiente para que nosotros nos comportemos en perfección, ya que cada año tenemos que estar batallando con el mismo problema de toda la vida, que el que tiene odio hacia alguien no lo saca de su corazón. El que es mirón, no dejamos de ser mirones. El que es codicioso, no dejamos de codiciar. El que es chismoso, parece que se deleita en esa conducta. Entonces, año que entra y año que sale, el sacrificio del Mesías parece ser que no nos hizo ser mejores individuos, porque necesitamos un Yom Kippur cada año para purgar esa conducta. Y por eso el Rambam nos dice en las leyes de Yom Kippur que cuando hacemos Teshuvah debemos tener la convicción de que vamos a dejar de practicar ese mal hábito que nos inclina a transgredir contra el santo, bendito es su nombre, contra su santa Torah y contra su Mesías. Y yo sé que es algo terrible, o lo estoy haciendo sonar terrible, pero en realidad es terrible que alguien que practica el chisme no deje de chismear, o alguien que practica el sentir ah, molestia contra alguien de la congregación, al siguiente año ya no debería sentir eso y sigue siendo intolerante, es la palabra que buscaba. A veces que somos intolerantes hasta ciertas personas o hasta ciertas conductas de algunas personas y no logramos sobrepasar eso porque hay algo en nosotros que nos detona esa reacción. Entonces, tenemos que meter el arado, es lo que está tratando de decir el profeta. Hay que meter el subsuelo, hay que sacar todo lo que está dentro del corazón para que si el que siembra entiende todos estos conceptos, ¿cómo no los va a aplicar a su vida? Debe ser ilógico que haya un agricultor que tenga el mismo problema de no sacar de su corazón algo profundo si cada año tiene que meter el subsuelo y el arado para poder tener una buena cosecha. ¿Y cómo no aplicarlo a nuestra vida? Y dice en este contexto, si te tardas o no lo haces de la manera correcta, terminarás cosechando espinas. En otras palabras, si una persona quiere derramar su corazón delante del Eterno, bendito sea su nombre, uno debe hacerlo antes de que la calamidad venga. Recuerdo que cuando iba a la radio local hace algunos años, um, después ya me prohibieron el acceso porque estaba hablando de finanzas y no recuerdo exactamente, creo que algunas congregaciones locales cristianas estaban haciendo énfasis en que si las personas hacían un pacto de cierta cantidad de dinero, el creador del universo les iba a dar las peticiones de su corazón. Y recuerdo que iba yo manejando, ya tengo años que no escucho la radio, de hecho desde que vine de Israel y mi corazón quedó pegado a Jerusalén. No sé por qué ya no me interesó estar escuchando las noticias del radio ni la música secular, pero en aquellos años iba manejando y iba escuchando una estación cristiana y estaban diciendo, si usted quiere que el creador del universo le dé su milagro, haga un pacto de tal cantidad y él se lo va a hacer. Y decían las personas en la radio o esos pastores, decían, si usted tiene un enfermo, ponga la foto de él sobre la radio y haga un pacto de tal cantidad. Si usted tiene un problema de inmigración o no ha podido pagar su renta o algo, ponga su documento sobre la radio y él le va a dar su milagro. Y entonces iba yo meditando en las palabras de ellos y y también estaban pidiendo una ofrenda, un pacto para pagar la radio. Creo que se pagaban $30,000 al mes, 1,000 por día, algo así. Y entonces iba yo escuchando en todo lo que ellos decían y agarré el teléfono y marqué. um, y contestó el locutor y dice, disculpe, ¿quiere hacer un donativo?
quiere hacer un pacto con el Eterno. Y les dije, no, solamente quiero decirles, disculpe, ¿cuánto tienen que pagar cada mes? Y dijo él, tal cantidad. Y les dije, ponga su contrato sobre el micrófono y deje de estar pidiéndole a la gente. Y si funciona lo que usted dice, se va a quitar de problemas. Y la persona molesta me colgó. Y después me tocó mi programa en esos días, no recuerdo exactamente la fecha, pero no había hablado de finanzas en mis programas que tenía. Y ese día quise tocar el punto del diezmo y de la ofrenda. Y cuando estaba concentrado en mi tema, eh, me vino a la mente el versículo que dice en el Brit Hadashah, porque si estando muertos en delitos y pecados, el Eterno, bendito sea su nombre, nos dio vida a través de su Hijo, cuánto más ahora estando en su Hijo o habiendo creído en el Hijo del Eterno, no nos dará con él todas las cosas. Entonces meditaba yo en este versículo y hablando en el micrófono dije, ¿en qué cabeza cabe que si estando muertos en delitos y en pecados, donde no valíamos nada, éramos peor que polvo, ya unos difuntos por causa de la transgresión y del pecado, el Eterno nos dio a través de su Hijo vida eterna? ¿En qué cabeza cabe que ahora, estando en el Hijo, necesitamos dar 50 o $100 para que el Eterno nos haga un milagro? Suena ilógico. Estaba yo hablando esto cuando el locutor me dice que parara lo que estaba diciendo. Yo no lo entendía bien y seguí con mi programa. Y al final él me advirtió. Dijo, seguramente ya se metió en problemas por lo que acaba de decir. Y sí, en los siguientes 2 días él mismo me habló que tenía instrucciones de decirme que ya no era bienvenido yo a hablar en esa estación de radio. Y vemos lo importante que es para algunas personas el hablar de finanzas, pero también lo peligroso que es no conocer los conceptos bíblicos eh, en su contexto correcto. Y si nosotros no preparamos nuestro corazón con los motivos correctos y no damos testimonio de que vivimos en verdad, como dice el verso 2, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones que nos ven, las familias que nos ven, los vecinos que nos ven, no van a creer que servimos a un Elohim verdadero, porque nuestra conducta no es apegada a eso. Entonces tenemos que orar con nuestra conducta siendo correcta antes de que el Eterno nos libre, venga una calamidad. Y todo este ejemplo vino a mi mente porque escuché a una hermana que un día llamó a la radio y dijo, disculpe, aquí tengo una promesa que hice hace un par de meses, pero no la había podido llevar, de $50. Y dice, pero ahora tengo otro problema, que mi hijo fue puesto preso porque iba, creo, a alta velocidad o algo así. Dice, pero quiero hacer un pacto de otros $50, que ahorita no los tengo, pero en cuanto los tenga los voy a llevar para que mi hijo no vaya a la cárcel. Y las personas de la radio estaban diciendo, ok, asegúrese de traernos lo que está diciendo y después de traer lo otro que está diciendo para que su hijo no termine en la cárcel. En otras palabras, se está engañando a esa persona y no se le está diciendo que si su hijo no se arrepiente de su conducta o de los hábitos o lo que sea su práctica, va a seguir metiéndose en problemas. Entonces, el profeta está tratando de decirnos aquí en estos pasajes que si una persona quiere derramar su corazón delante del Eterno, uno debe hacerlo antes de que llegue la calamidad. Así como el arar quita estorbos y la mala semilla, así el clamar al Eterno es más efectivo cuando la persona se quita toda transgresión y todo mal hábito de su conducta. Y una vez que el profeta está especificando estos detalles en el verso 3, el versículo 4 inicia diciendo, circunciden al Eterno, ustedes circuncídense delante del Eterno y quiten los prepucios de su corazón, varones de Yehudá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de sus obras. Aquí está diciendo que debemos circuncidar nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo circuncidamos nuestros corazones?
la Mishnah y la Gemara nos explican acerca del fruto del árbol que está con una orla. Orla significa la cáscara o lo que cubre a algo. Una cáscara que tiene que ser quitada. Entonces, cuando la criatura tiene el varoncito 8 días de nacido, se le tiene que quitar el prepucio, que es la orla, para poder limpiar. Y en el caso del fruto del árbol, que está incircunciso en sus primeros años, después el árbol, cuando ya puede uno tomar del fruto del árbol, tienes que quitarle la cáscara, la orla. Y ese es el concepto de quitar lo que te estorba para poder hacer un uso efectivo, en este caso del varoncito, que pueda ser circuncidado al 8º día, y en este caso del fruto del árbol, que tiene que ser quitada la cáscara para el consumo. Y en este contexto podemos ver que la demanda de circunciden al Eterno sus corazones, quiten los prepucios, quiten la orla, o todo, quiten la cáscara, quiten lo duro que rodea su corazón. ¿Qué es lo que necesitamos quitar de nuestro corazón? ¿Cómo podemos circuncidar nuestros corazones? En el aspecto más simple, podemos entender el mensaje, que si nuestro corazón se ha endurecido por alguna circunstancia de nuestra vida, algo que nos hizo aislarnos emotivamente en el caso, había yo hablado de mi ejemplo, que en mi caso, mi padre nunca vivió con nosotros. Mi madre nos creó, pero aún así ella tenía que trabajar, como era maestra de escuela. A veces la enviaban a comunidades muy lejanas de la República Mexicana, y ella nos decía, no quiero llevarlos a ustedes hasta allá en este tiempo de calor, o apenas me estoy acomodando en la comunidad, etcétera. Entonces nos dejaba el cuidado de una tía, y básicamente crecimos con mi tía y con mi madre, con mis primos, crecimos como hermanos todos juntos. Pero en este contexto, la necesidad económica y la disfunción familiar y todo lo que usted quiera, hizo que en mi caso en particular creciéramos sin afecto paternal y tal vez sin afecto maternal. Y cuando yo logré unir mi vida con mi esposa, ella decía, es que nunca me dices que me amas, nunca me dices que me quieres. Y yo, pero lo digo con lo que hago. Y dice, no, no estoy diciéndote que no me amas, que estás siempre junto a mí, o que trabajas duro y traes el sustento al hogar, y que quieres mucho a tu hija. En aquel tiempo teníamos a la más grande, pero ella dice, quiero escuchar de tus labios decir, te amo. Y, y ella decía, y no me salgas con la excusa de que nunca nadie te dijo que te amaba, o que no experimentaste eso, porque nunca es tarde para aprender. Y si no sabes, aprende. Literalmente uno tiene que aprender. Entonces, pongo este ejemplo de mi vida personal, que si mi corazón había sido lleno de una cáscara emocional, de que nunca nadie me enseñó a decir palabras de afecto, porque tal vez yo tampoco las recibí, tengo que aprender a quitar esa dureza de mi corazón, para que mi corazón pueda ser como el corazón del Eterno, que hace llover sobre justos justos e injustos, que el corazón del Eterno ama al pecador, que no se endurece fácilmente, porque Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere un juicio duro contra su creación. Aún cuando salimos de Egipto, los ángeles del Eterno querían en euforia cantar alabanzas al Eterno, porque habían muerto los egipcios, el faraón y todos los enemigos del pueblo de Israel. Y el Eterno le dice a los ángeles en un midrash, no podemos cantar porque mi creación está muriendo. Los egipcios son mis hijos también, obras de mis manos, yo los creé. Y no es correcto estar de fiesta cuando la creación está sufriendo o está muriendo. Podemos ver el corazón de nuestro Padre Celestial, que no se regocija con el dolor
aún de los que practican iniquidad, sino que se duele. Entonces nosotros tenemos que aprender a circuncidar nuestros corazones, quitar toda dureza de nuestro corazón, y principalmente demanda esto del Eterno de los varones de Judá y de los que moran en Jerusalén, porque los que vamos a una quejilá, los que traemos una kipá, los que nos ponemos un talit, los que decimos que aprendemos hebreo, los que tenemos una casa de estudio, una casa de oración, un Beit Midrash, un Beit Tefilá, y somos miembros de una comunidad, es nuestra responsabilidad que la gente vea en nosotros el temor que tenemos al cielo, el temor que tenemos a pecar, que no queremos transgredir en contra de nuestro Padre Celestial y su Torá. O sea, aquí el Eterno está demandando principalmente de Judá y de los moradores de Jerusalén: no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de sus obras. O sea, porque hacen idolatría adentro de sus puertas y por fuera dicen que estudian la Torá. El hermano Joseph Good, en una ocasión, hablando acerca de la Trinidad, que es una doctrina del cristianismo y que aún muchos en las raíces hebreas siguen creyendo en esa doctrina. Y platicábamos acerca de la Trinidad, acerca del concepto de la deidad de los padres de la iglesia, que si el Mesías es Dios o es hijo de Dios, o cómo los padres de la iglesia cristiana debatían en cada época que era mitad Dios, mitad hombre, que era totalmente espíritu, pero que se manifestaba de alguna manera en carne, y debatían, y de ahí salió el arianismo, todas las doctrinas que hay hasta hoy en día incrustadas en las teologías, o más que todo en la teología, hablando generalmente. Y algo que se me quedó grabado es que el hermano Joseph Good se me queda viendo a través de sus anteojos y seriamente me dice: Edgar, es increíble la cantidad de idolatría que hay dentro del mesianismo, dentro de las raíces hebreas, dentro de todos estos grupos que dicen apegarse al texto hebreo, a la Torá escrita y a la Torá oral. Dice, es increíble el nivel de idolatría que hay dentro de la conducta de estos grupos. Entonces, aquí el profeta está enfatizando que debemos quitar toda malicia de nuestras acciones. Verso 5. Denuncien en Judá y hagan oír en Jerusalén y digan: suenen la trompeta en la tierra, pregonen, junten y digan: reúnanse y entrémonos en las ciudades fuertes. Alcen la bandera en Sión, júntense, no se detengan, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Aquí está advirtiendo el profeta la calamidad que está por venir contra el pueblo de Israel, porque no enderezamos nuestra conducta. Bueno, ahora que dije la palabra pueblo de Israel, viene a mi mente que ya habían sido exiliadas las tribus, las 10 tribus del norte, y solamente quedaba Judá con Benjamín y parte de Shimeón en los que vinieron del exilio. Pero aún así el profeta está demandando para esta parte, estos miembros de la comunidad, que puedan enderecer sus caminos haciendo teshuvá, acercarnos al Eterno y haciendo lo correcto. Y antes de continuar, me vino a mi mente en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, donde dice cómo debe ser nuestra regla de conducta. También Gálatas nos lo dice en el capítulo 5. Voy a leer primero Gálatas. Mas si son guiados por el Ruach, ya no están dependiendo de las leyes o de los misbots de la Torah. Y manifiestas son las obras o las acciones de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio, como ya se los he anunciado,
que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces debemos de quitar de nosotros toda práctica que tienda a las obras de la carne que nos está describiendo aquí el profeta. Y en el libro de Efesios, que es el siguiente libro, en el capítulo 5, dice: sean pues imitadores del Eterno como hijos amados, y anden en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Eterno en un ruach nehoa. Es una de las palabras o de las frases que se menciona cuando se pone el corbán o la ofrenda sobre el mizbeach, sobre el altar, que se eleva el olor de la carne siendo quemada sobre el altar, junto con la ofrenda de harina, de minjá, que ponían ahí con aceite, minjá con aceite y con sal, y todo esto quemándose se eleva como un ruach nehoa, como un olor fragante, y así se entiende que fue el Mesías, cuando se entregó a sí mismo. Así nosotros debemos ser olor fragante. Verso 3 del capítulo 5 de Efesios. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se mencione entre ustedes como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien hablen con acción de gracias, porque sepan esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino del Mesías y del Creador. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los hijos de desobediencia. No caminen pues a la par con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Eterno. Caminen pues, jalajá, caminen como hijos de luz. Entonces, qué importante y qué importancia está enfatizando aquí Rab Shaul, el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, a que podamos conducirnos correctamente. ¿Cómo vamos a circuncidar el corazón? De alguna manera imagino que las personas tenemos una idea mística de que como ya creo en el Mesías, por mi fe en él, mi corazón ya está circuncidado. Si fuera así, no tendría que estar purgando mi corazón en Yom Kippur cada año que entra y cada año que sale, porque sigue la persona practicando la misma mentira, la idolatría, el engaño y todas estas cosas que ya describió para nosotros el apóstol en el libro de Gálatas y de Efesios. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si voy en contra de los sabios de Israel y si los sabios dicen no eres de la descendencia de Aarón, no puedes levantar las manos, es que no tienes que levantar las manos. Los sabios dicen, pero puedes ponerlas sobre tus hijos. Y los rabinos ponen sus manos sobre sus estudiantes y los padres ponemos las manos sobre nuestros hijos cuando viene el Shabbat y decimos que Hashem te bendiga, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. O sea, no estoy cantando la verajá porque no soy Cohen y tampoco estoy levantando mis manos porque la halajá prescribe que solamente los descendientes de Aarón lo hagan. Y no puedo decir, yo voy a hacer lo que a mí me parece que es correcto porque viene en el texto, porque eso es rebeldía. Literalmente es rebeldía contra el Eterno. Y la halajá es muy clara. La halajá es el rango de aplicación. En nuestro lenguaje moderno se le llama la jurisprudencia. Es el rango legal en lo cual aplica una ley al individuo. Es por eso que la persona es llevada a juicio. Y cuando está ahí el fiscal o el ministerio público o el acusador, está diciendo, señor juez, en base a lo que la ley dice, esta persona transgredió el rango de aquí hasta aquí y pido que se le castigue de esta manera. Y el defensor viene y dice, pero la evidencia no es suficiente, señor juez,
porque no hay suficientes testigos para ellos. Se está acusando a esta persona de una manera injusta y el rango de aplicación no debe ser severo, sino ligero. Entonces la jurisprudencia nos ayuda a delinear la responsabilidad del individuo. Por eso tenemos la halajá. Halajá es cómo caminar en los mandamientos de la Torá. Y el que nosotros nos imaginemos, nada más es pura imaginación que la gente tiene. Por mi fe en el Mesías, lo amo y él me ama y no tengo que saber nada. Él ya hizo todo por mí. Y ese es el error de la conducta que estableció la Reforma con sola gratia, solamente gracia. La sola gracia es la práctica de las grandes iglesias, las mega iglesias. ¿Y qué es lo que estas mega iglesias enseñan en los púlpitos? Dicen, Dios te ama como eres. Si eres prostituta, si eres homosexual, si eres transgénero, si eres ladrón, si eres político corrupto, lo que tú seas, como dice el tío Sam, sé lo que puedes ser, pero ingresa a las Fuerzas Armadas. Así dice, cuando quieren que los jóvenes se inscriban en el ejército, le ponen la figura del tío Sam. Dicen, sé todo lo que tú quieras ser, pero inscríbete en el ejército. Y estas congregaciones dicen, puedes seguir siendo lo que tú eres. Dios te ama. Esa es la doctrina de sola gratia. Es el engaño de la Reforma. Es decir, no necesitamos el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios perverso. Y vemos el ejemplo de la parashá anterior, la guerra contra Moab, que el Eterno le dijo al pueblo de Israel que tienen que darle muerte a todas las mujeres que ya habían tenido relación con varón, pero a las que no han concebido las puedes dejar, perdón, a las que no han tenido relaciones con varón, que son vírgenes, las mujeres moabitas vírgenes, las puedes dejar con vida, pero a todos los demás las tienes que matar. Y cuando uno lee eso, o cuando alguien que es sola gratia va a decir, pero ¿por qué está diciendo el Eterno que le quiten la vida a la gente? Hermano, usted acaba de decir que el Eterno tiene un corazón de amor. Sí, él tiene un corazón de amor. Y le dijo a los moabitas y a todos los demás de las naciones, ¿aceptan mi Torah? ¿Aceptan mi Torah donde vienen todas las reglas de conducta para mi pueblo que está cerca de mí? Y la gente dijo, no podemos, Señor, porque practicamos inmoralidad. Y las mujeres moabitas, ¿qué practicaban? Practicaban creo que era, si mal no recuerdo, se tatuaban en sus partes privadas ciertas deidades y no solamente eso, se hacían ciertas cicatrices y cortaduras en su cuerpo y en sus partes privadas. O sea, son ritos paganos que el Eterno está diciendo a esas mujeres que ya entregaron su vida, aún perdieron todo pudor por consagrarse a sus dioses, no pueden estar en medio de ustedes. Eso es lo que prescribía la Torá, de acuerdo a lo que el Eterno instruyó a Moshe. Entonces vemos que se espera de nosotros, los que creemos en el Mesías, que podamos vivir una vida mejor de lo que antes vivíamos, que nos apeguemos a la halajá. Cuando estaba en esa estación de radio, recuerdo que llegó un joven predicador y había terminado yo mi programa y me puse a limpiar el pasillo, a aspirar, y cuando estaba ahí aspirando el pasillo de la radio, entró este siguiente predicador y recuerdo que este varón entró y me saludó y yo también le saludé y me empezó a hacer plática y dándome su testimonio que él andaba en los grupos de, se me fue la palabra, que son como gangas, y me mostraba él todos los tatuajes que tenía y se levantó la playera y me enseñó cuántos cortes de navaja y disparos y todo lo que había él sufrido en esa vida que llevaba antes. Dice, más ahora que he conocido al Mesías, mi vida ha cambiado, pero se levantaba la playera y me enseñaba todo, pero no miraba yo en su rostro como arrepentimiento, sino al contrario, veía
un dejo de orgullo en todo lo que me mostraba. Y le dije, y todo eso que lo hiciste, todo lo que sufriste y padeciste, ¿fue por el nombre del Eterno o por su Mesías o por el pueblo de Israel? Dijo él, no, lo hice en perversidad y estando en el mundo. Dije, entonces no tienes que explicarme detalles de lo que hiciste porque te gustaba, te deleitabas tal vez en ello y era emocionante para ti. Digo, enséñame las cicatrices por causa de la palabra y entonces eso me va a impresionar. Se quedó serio, me dio la espalda y se metió a la cabina. Pero a veces que no ubicamos en nuestro entendimiento el concepto correcto de servir al Eterno, de padecer por el Eterno, si es que Él así lo permitiere, que nos dé la fuerza para poder cruzar a veces situaciones muy difíciles, pero tenemos que entender claramente eso, que se espera de nosotros una conducta superior a la que llevábamos antes de venir al conocimiento de la Torá y el conocimiento del Mesías en esta vida que ahora llevamos. Quitar lo que hace que haya un desbalance emocional en nuestra conducta y tendamos a transgredir, el Señor no nos lo permita, tenemos que quitar toda esa hojarasca y todo lo que estorba nuestro corazón. Eso es circuncidar el corazón. Circuncidar es que quitemos lo que estorba. Y después de esto viene el que levantemos una bandera. Verso 5, denuncien en Judá y hagan oír en Jerusalén y digan, suenen la trompeta en la tierra, pregunten, júntense y digan, reunámonos y entrémonos en las ciudades fuertes, levanten bandera en Sión, júntense, no se detengan, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento que es grande. ¿Y qué es este mal que viene del norte? Del norte es el lado más oscuro del hemisferio y es del norte, del lado oscuro, donde viene el mal. De ahí viene Babilonia, en este contexto es el mensaje que está hablando el profeta. Verso 7, el león sube de su guarida y el destruidor o el destructor de gentes ya salió. Ha salido de su trono o de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas y sin morador. Aquí el león se está refiriendo en el verso 7 al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era ese su apelativo y los sabios de Israel nos enseñan, no me recuerdo en la Gemara en cuál de los tratados, pero nos dicen los sabios de Israel que el mal viene del norte, justo como dice el profeta, se refiere a Babilonia. ¿Y qué es lo que hizo el Eterno? Bendito sea su nombre, que levantó un león en Babilonia que pudiera vencer, en este caso, el león pudiera vencer a Siria. Antes de Babilonia, el imperio asirio era el que dominaba esa parte del hemisferio, si no es que todo el mundo. Pero cuando viene el rey Nabucodonosor, él vence a Asiria y el rey Nabucodonosor es levantado en autoridad porque el Eterno se lo permitió así, porque nuestro Padre, bendito sea su nombre, dicen los sabios, necesitaba un león para poder vencer a otro león. Al pueblo de Israel se le llama el león. Al templo en Jerusalén se le llama el león que está echado porque está ancho en el frente y está más delgado en su parte trasera. Entonces se le llama al templo el león que está echado. A la tribu de Judá se le llama, a los líderes de Judá se le llama también el león. De ahí viene el Mesías, el león de la tribu de Judá. Y los sabios de Israel dicen, no sería propio que alguien de menor estatura como Asiria viniera a conquistar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Permitió que se levantara un cachorro de león, en este caso Nabucodonosor, que era miembro del ejército asirio cuando era joven, pero después conquista, levanta Babilonia. Babilonia no era antes un imperio. Con Nabucodonosor viene a formarse el imperio más grande y somete a Siria. Y los sabios de Israel nos dicen en la Gemara que
los demás hombres montaban en caballo, o los reyes de Israel a veces en mulas, pero el rey Nabucodonosor montaba un enorme león. Y no solamente montaba un enorme león, sino que sometía a la creación de alguna manera. El Eterno le permitió que sometiera a los animales, le obedecían en este contexto como al rey Salomón. ¿Y por qué dicen esto los sabios? Porque una enorme serpiente era la brida con la cual el rey Nabucodonosor dirigía al león que él montaba. Entonces impresionaba a la gente cuando la gente veía a este hombre poderoso montando un león y que la brida del león con la que guiaba era una serpiente. La gente se impactaba. Entonces se necesitó un león para enfrentar a otro león. Y el Eterno está diciendo que si el pueblo de Israel hace teshuva, vendrá un león a vencer a Nabucodonosor. Y se esperaba que lo que dice el profeta Amós, que el león, el cachorro de león ha rugido, ¿quién no temerá? Si el pueblo de Israel nos arrepentimos todos juntos, en un momento, los sabios dicen, el Mesías vendría en ese instante. Pero como nuestro corazón no es unánime entre todo el pueblo de Israel, no puede venir el Mesías basándose en el mérito de todos juntos. Entonces el profeta Oseas dice que se levantará un león. ¿Quién es ese león que ruge? Sabemos que es el pueblo judío, pero del pueblo viene el Mesías de la tribu de Judá. Incluso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, donde dice que como oveja fue al matadero y no abrió su boca, en esa frase, y no abrió su boca, los sabios de Israel dicen que se forma un acróstico en esas palabras. Se forma la palabra jamila. Y los sabios de Israel dicen, ¿qué significa jamila? Significa rugido de león. En otras palabras, hay otro mensaje escondido. Como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Se entendería, el cordero se convierte en león y va a rugir. ¿Cuándo va a rugir? Cuando tiene que vencer a la autoridad que somete a este mundo. Y usted puede estudiar con más detalle todas estas cosas en el libro de Isaías, en el libro de Oseas, en el libro de Jeremías, pero voy a terminar recordando al profeta, perdón, al rey Yoshiyahu, que es el rey de la generación del profeta Jeremías, que en esa generación él murió y la gente estaba asombrada. Se esperaba que él triunfara y que no viniera este león, que es Nabucodonosor, a imponerse. Dice el verso 8, por esto vístanse de saco, endechen y aúllen, porque la ira del Eterno no se ha apartado de ustedes. Tomó 40 años para que el templo fuera destruido. Jeremías comenzó su profecía a los 13 años de edad. De ahí en adelante faltan 40 años para que sea destruido el templo. Debió haber sido destruido en menos tiempo, pero los sabios de Israel dicen, en su misericordia y en su paciencia, el Eterno está diciéndole al pueblo que se arrepienta para que no sea destruido el santuario. Mas, sin embargo, ¿qué hicimos el pueblo de Israel? Odiábamos unos a otros. No hacíamos las oraciones correctamente en el santuario. El santuario terminó al último siendo corrupto o corrompido. El sacerdocio corrupto corrompió el santuario, más bien dicho, y terminó siendo destruido por los romanos en el año 70. Entonces podemos ver que tanto el primer templo que fue destruido en tiempos de Nabucodonosor, como en tiempo cuando vienen los romanos, es porque nosotros no metemos el arado, el subsuelo, y no sembramos nuestra oración de teshuva antes de que venga la calamidad. Y en tiempos del rey Yoshiyahu había estos que se les llaman escarnecedores, los que dicen practicar Torah, pero que atrás de sus puertas de su casa se postraban a la idolatría. O aún los sabios de Israel dicen que una ira desmedida, el que se enoja y dice, así soy yo, ¿y qué? Es un idólatra.
porque le importa más sus emociones que lo que dice la Torá, que ames a tu prójimo, que seamos como Aarón, el Cohen, que cuando alguien se enemistaba, un esposo con su esposa, y no se hablaban durante días, y llegaba a oídos del Cohen Gadol, que fulano de tal se peleó con su esposa, miembros de tal comunidad, de tal familia, en tal comunidad, en tal tribu, el Cohen Gadol iba hasta el lugar donde estaba el esposo y decía, después de saludarlo, Shalom Aleichem, le decía, por cierto, escuché que tu esposa extraña hacerte la comida que te gusta, platicar contigo en las tardes y poder hacer como ustedes hacían siempre sus pláticas o su relación. Y el esposo decía, ¿en verdad eso te dijo ella? Y él dijo, sí, eso me dijo ella de ti, que te admira mucho y que eres su héroe, etcétera. Y después iba el Cohen y se encontraba con la esposa y le decía, por cierto, me encontré a tu esposo y dice que extraña caminar contigo, tomar café o salir en las tardes y extraña todo lo que ustedes siempre hacen. Y ella, ¿en verdad te dijo eso mi esposo? ¿Y cómo es que el Cohen Gadol sale de sus responsabilidades en el templo para venir a buscar la paz entre un matrimonio? Incluso el Eterno, bendito sea su nombre, dicen los sabios, está dispuesto a que su nombre sea diluido en las aguas amargas que toma la mujer acusada de adulterio. El Eterno está dispuesto a que su nombre desaparezca con tal de que un matrimonio vuelva a unirse. Entonces vemos el deseo de nuestro Padre y su corazón de que haya unidad, cosa que a los escarnecedores no les importaba. Atrás de sus puertas seguían queriendo ser los mismos de siempre, y por causa de esto murió el rey Ushiyahu en batalla, quedó como coladera, dice la Gemara, por todas las saetas que penetraron su cuerpo, y de esta manera vino la calamidad sobre el pueblo de Israel con la muerte del rey Ushiyahu. Entonces, muchas veces hay voces dentro de nuestra comunidad que hablan bien delante de nosotros, pero atrás de nosotros o adentro de sus puertas practican otras cosas. Y esto el rey Joshiahu no lo sabía y fue causa de su muerte, dicen los sabios de Israel. Y hay ocasiones en que uno tiene que aprender a escuchar las voces correctas de los líderes de Israel y no escuchar las voces incorrectas. Y termino con otro ejemplo que me sucedió hace años. No recuerdo exactamente, que me estaban sugiriendo algunos miembros de la congregación que hiciéramos algunos cambios en el servicio de nuestra congregación, y no recuerdo exactamente cuál era la situación. Le pedí consejo al hermano Joseph Good, quien es mi maestro de Torah y amigo de muchos años, y le digo, yo tengo esta situación, y ya él se quedó serio en el teléfono, estábamos hablando, y me dijo, Edgar, creo que estás escuchando demasiadas voces a tu alrededor, y lo único que te puedo aconsejar es esto: escucha la voz del Eterno y la voz de su Mesías. Aprende a que tu oído se acostumbre a escuchar la voz de tu Padre Celestial y de su Mesías por encima de la voz de cualquiera de los hombres en este mundo. De otra manera, escuchar muchas voces te va a traer confusión y no vas a saber la verdad de la mentira, porque a veces no sabes esa voz, la intención que está saliendo para querer influenciarte. Y como siempre, los consejos de ese varón han sido de grande bendición en mi vida, y tuve que afinar mi oído para poder escuchar los mandamientos de la Torá y cómo camina el pueblo de Israel antes de poder prestar oído a personas que ni siquiera se apegan a la voz de los sabios de Israel o a los mandamientos de la Torá, que dicen que sí lo hacen, pero que en realidad no lo hacen. Entonces, es algo muy delicado y muy serio. Me detengo aquí, que se nos acabó el tiempo, pero si alguien tiene alguna duda, un comentario, puede hacerlo en el chat con toda confianza.